Bueno, una información bastante agradable, podría decirse, porque en la ciudad de Buenos Aires se instaló un piano muy original, bueno, original la idea en realidad, porque lo que se pretende es que todos aquellos que vayan a utilizar el servicio de subte lo puedan hacer de manera distendida. Y no se preocupen que, por supuesto, esto próximamente se va a replicar en nuestro país en las paradas de buses. Que tienen en común Bruno Gelber, Marta Argerich y Richard Kleiderman. Dos cosas, la música y el piano. ¿Qué significa para vos tocar el piano? No sé, es una forma muy linda de descansar, ¿De dejarse llevar por la música y de crear también? Sí, bastante, sí, me parece. Te dejamos disfrutarlo. Y la iniciativa Vaya que Gusta. En la estación Juramento del subterráneo de la línea D hay un piano para el que quiera. Muy interesante, despierta venir a tocar. Y emoción. Te emociona. Y es un público distinto. Es un público espontáneo. Que es lo genial de esto. Por eso, hay que responder con música espontánea también, ¿no? A la vuelta, la gente que regresa a su hogar después del trabajo. Hay largas colas para tocarlo y muchos, que no son profesionales, se le animan. Está bueno que se promueva la cultura, que se promueva las ganas de tocar un instrumento, de hacer música, que es bueno, una de las cosas más lindas que tiene la vida y está bueno que haya una iniciativa que pongan un piano acá para que la gente toque. La iniciativa ya se ha realizado en muchos países europeos y también en América, en Brasil, Chile y ahora en la Argentina. Es interesante igual que esté todo así como a disposición de todas las personas. Sí. Y está bueno para desahogarse también lo mismo, desahogar un poco el estrés del día saliendo de la metro también esta cuestión. Dicen que la música disminuye la presión sanguínea, disminuye el estrés, aumenta la coordinación corporal y encima despierta la creatividad. Y la iniciativa parece que lo logra. Los pasajeros del subterráneo se sientan en el piano y simplemente dejan fluir su arte. Y la verdad que la idea está muy buena, vengo de Campana a verlo. Me llamó la atención porque es raro, siempre uno ve músicos tocando, pero ahora un piano es otra cosa, distinto. Me parece maravilloso. Yo hace muchísimo que no toco, después me gustaría un trocito de algo para interpretar porque uno ahí deja el alma. Es buena la idea, me gusta, muy lindo escuchar música, salir de trabajo y es como, bueno, me gusta. ¿Y qué le parece el piano acá en Buenos Aires? Me parece una muy buena idea y es mejor un aire artístico, espirituoso que nos relaje. Así es que ya saben, quien tiene ganas de practicar y pasarla bien, en el subte hay un piano y quien quiera deleitarse con la música también puede ir a escuchar todo el día y todas las edades para enfrentar al público más exigente. ¿Él nos va a salir un gran pianista? ¿Vos qué decís? ¿Te gusta tocar el piano? Sí. Genial.